Hoy tengo el honor, porque la verdad que esto es una cosa increíble. Tengo unos invitados ilustres que son, yo diría, tecnócratas, en el sentido de que son personas que se saben hasta el grano todo lo que pasa y ha pasado en Cuba al detalle. No estamos hablando del bla, 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 de la exageración, al detalle. Son profesores básicamente destacados, doctores en el estudio de Cuba. Tenemos tanto a Julio Schilling como a Jaime Chulisky. Están los dos en el aire, Jaime, Sí. Juan Borges, perdona, Juan Borges ahí en la cabina. Okay. Saludos, Juan. Gusto de verte de vuelta, ¿ok? Bueno, ¿quién está en el aire? Julio, ¿estás en el aire? Sí, como no, un placer, Gonzalo, estar contigo y con Jaime y con toda la gran audiencia de La Poderosa. El gusto es todo mío. Igualmente. Óigame, ustedes son, para mí, lo mejor que podemos tener aquí en Miami, la verdad. Ustedes son la joya desconocida, porque ustedes no se conocen tanto. El pueblo no te conoce a ti, Julio, ni a ti tampoco, Jaime. Y ustedes han sido, vaya, los pioneros que empezaron a estudiar la dinámica de Cuba y han siempre estudiado todo lo que se puede hacer para mejorar o tratar de volver a nuestro bello país. Y quiero que empiecen a hablar entre ustedes a voz alta de una cosa que se me ocurrió a mí y puede ser que estoy completamente fuera de quicio, ¿no? Cuando ocurrió lo de Guaidó, el fenómeno de Guaidó, hubo un movimiento político aquí en los Estados Unidos de reconocer a Guaidó como el presidente de Venezuela y le dieron ciertas autoridades, inclusive económicas, porque aquí había intereses fuertes de Venezuela y él, vamos a hablar entre paréntesis, el tipo resultó ser un desastre y se enriqueció y todas esas cosas, pero eso aparte, no estamos hablando de ese tema. Yo, en el otro día, hablando con unos señores ahí en el Versalles, tomándome mi café y aprendiendo del pueblo, se me ocurrió por qué no podemos hacer un intento similar de que realmente hay un gobierno establecido y reconocido por el Congreso de los Estados Unidos y ratificado, que sea la capital de Cuba en el exilio, en el sentido de que tenga de verdad algo de poder, algo de autoridad sobre las relaciones externas que tiene este país, sobre los tratos comerciales y todas esas cosas. O sea, Julio, te doy la palabra y Jaime, por favor, tú también. Empieza, Julio. Como no, con mucho gusto, Gonzalo. Y déjame decirte que muchas veces en esos cafés informales en el Versailles y en otros lugares, pues se aprende muchísimo porque realmente son cultivos de conversatorios que sirven enormemente a la formalización de ideas. Mira, hay dos diferencias y ese argumento, Gonzalo, o sea, esa propuesta se ha escuchado con anterioridad, pero en el caso de la comparación entre lo de Venezuela y Cuba, recuerda que en el caso venezolano había, o sea, una legislatura más allá de que ha demostrado estar impotente, inerte, o sea, es una legislatura opositora eunuco, en el sentido de que no tiene ninguna capacitación para influir en las decisiones del país. Es una extensión, o sea, no una extensión, perdón, es parte de el modelo dictatorial que surge del Foro de Sao Paulo, que contempla una oposición leal, y digo leal en el mejor sentido de la palabra, o sea, más irrelevante de que tal vez personas dentro de esa oposición genuinamente quisieran un cambio, hasta un cambio sistémico en Venezuela. Sin embargo, el modelo dictatorial confeccionado por el difunto tirano Fidel Castro
pues en efecto requiere una oposición que no tiene posibilidad de influir en la política, pero sirve para tener un simulacro de que hay un sistema democrático en vigencia. Entonces, en parte, la existencia de esa oposición, entre comillas, y digo de nuevo, entre comillas, tomando en cuenta que realmente no pueden competir para tener ninguna relevancia en las decisiones del país, habría que hasta cuestionar la validez de una figura como Guaidó, pero aunque se le reconozca, bueno, sí, él representa a venezolanos, el caso cubano es muy diferente porque la sociedad civil ha sido aniquilada, no hay dentro de la estructura dictatorial actual cubana, todavía tienen el modelo del comunismo tradicional, del monopartido. Entonces, eso simplemente no, al caso cubano no sería aplicable. Voy a permitir dar la palabra a Jaime para que él apunte lo que él quiera. Bueno, yo creo que el comparar lo que está pasando en Venezuela y en Cuba, yo creo que es válido y son dos sistemas distintos. Pero esa no es la idea, yo creo que lo que tiene Gonzalo. La idea de él es que se cree un gobierno cubano en el exilio, con los cubanos en los Estados Unidos, principalmente en Miami, y que tenga el apoyo del Congreso y de la Casa Blanca. No sé para qué, pero bueno, ese es yo supongo que ese es el concepto. Sí. Ahora, yo no creo que con esta administración de Biden, ni con la gente que está manejando la política exterior, se va a poder crear nada, ni se va a poder recibir apoyo por parte de los Estados Unidos con respecto a Cuba. Los Estados Unidos quisieran negociar con Cuba una serie de medidas para que se normalicen las relaciones y no que haya una situación de confrontación. Por lo tanto, yo no creo que esto va a caminar. A mí me parece una cosa mucho más práctica es que se le envíen armas pequeñas al pueblo de Cuba para que cuando haya otro levantamiento como el de julio, la gente se tire a la calle con armas, con granadas, con pistolas, con ametralladoras, y hay una confrontación fuerte en que el ejército se divida y se pueda acabar con aquello. Yo creo que el proceso de crear un gobierno en el exilio es divisorio, es complicado, es a largo plazo y no va a tener el apoyo de una administración como la de Biden, al menos por los próximos 2 años. Depende de cuál sea la administración después de 2 años en los Estados Unidos. Pero inicialmente no me parece que esto es práctico, me parece que es muy complicado, que es muy divisible, que crea problemas en el exilio. Yo no creo que este exilio está preparado para ese tipo de cosas. Esa es mi opinión personal, no que alguien tenga otras opiniones y yo las respeto. Ok, Julio, ¿qué piensa de lo que acaba de decir Jaime? Yo concuerdo con muchas de las cosas que él ha dicho, pero figúrate la imposibilidad, porque es una imposibilidad de hacerle llegar armas a la gente del pueblo. Es una situación que prácticamente en cuanto a la logística no veo cómo se pudiera hacer, porque cómo tú puedes entregar un contenedor. Gonzalo, perdóname un segundo. Sí. Mira, se puede hacer con botes como se ha hecho anteriormente. Sí. Se puede hacer por terceros países. Sí. Se puede hacer por la base naval de Guantánamo. Sí. Hay forma de hacerlo si hay la decisión por parte de grupos aquí y de alguna gente que tiene capital y que quiere ayudar a esto. Y el gobierno de Cuba no va a poder parar esto. Y el pueblo de Cuba está desesperado por tener algo con que fajarse. Se han tirado a la calle con bates, con pedazos de madera, con piedra, a fajarse con el gobierno. Bueno, si tuvieran una capacidad mayor, yo creo que podría haber una confrontación seria. Sí. De acuerdo, me gusta la idea, me encanta la idea y la apoyo la idea. Julio, ¿qué piensas? Cómo no, mira,
la administración actual es, y podemos decir el tercer término de Barack Obama. Están locos por establecer un acercamiento pleno con la dictadura castrista. Quisieran levantar el embargo. El tema de la matemática y tratar de retener la pérdida que van a tener en noviembre, potencialmente de ambas cámaras, pues es algo que hasta este momento ha frenado el gran deseo de darles todo lo que ha pedido el castrismo, que de hecho le han concedido bastante en cuanto a mantener abierta la entrada de cubanos. Esto sirve lo que el castrismo le ha pedido, por eso fue que negoció en Nicaragua la salida de los cubanos. Pero el punto que Jaime establece, yo creo que es importante destacar, y esto es que no hay una determinación decidida de ayudar a producir un cambio de régimen en Cuba, porque esa decisión, esa determinación como política de Estado de los Estados Unidos de querer facilitar la liberación de Cuba obligaría a reconsiderar todas las opciones, desde ayudar a producir el ejercicio del derecho de rebelión, sea por un golpe de Estado, sea por un levantamiento popular por cualquier medio. Yo creo que ese compromiso, lamentablemente, desde hace mucho tiempo no lo hemos visto de un gobierno norteamericano. Yo creo que eso es lo que ha faltado en la ecuación. El gobierno, un gobierno cubano en el exilio, en el concepto abstracto, yo creo que es algo idílico, es algo que sería hermoso, pero el gran problema es que sería muy problemático en cuanto a la logística, porque cómo determinan las personas, los cubanos, tanto fuera como dentro, sus representantes. Yo creo que lo que más se puede aspirar en cuanto a eso es, por ejemplo, la Asamblea de la Resistencia, es el Encuentro Nacional Cubano, que son, por ejemplo, dos grupos, lo que fue la Unidad Cubana, grupos que abarcan un sinnúmero de grupos de la oposición en nuestra realidad, o sea, en la realidad cubana. Me parece que eso sería lo más factible de poder realizar. Pero a través de los años, muchas propuestas, y esa idea, Gonzalo, se ha lanzado de buenos cubanos, de que si se tuviera... Inclusive existió una época, si te recuerdas, Jaime, que tú eres historiador, por supuesto, del famoso Miró Cardona, que básicamente fue reconocido como el presidente de Cuba en el exilio. Claro, pero era otra época. Exacto. Otra generación de cubanos. Exacto. Ya ha pasado mucha lluvia desde aquella época, ¿no? Exacto. Y no logró hacer nada tampoco. Bueno. Así que... Pero lo importante, mira... Bueno, tenía el apoyo por lo menos de la administración en aquel momento. Sí lo tenía. Dale, Julio. Pero yo lo que me parece que estamos siempre mirando y esperando por los Estados Unidos. Yo creo que es hora de que ya el cubano que quiera hacer algo lo haga independientemente de que si los americanos lo quieren, no lo quieren, lo que van a hacer los americanos. Debemos hacer lo que se debe hacer, lo que la gente cree que se debe hacer, y yo creo que ayudar con armas al pueblo de Cuba es algo que se puede hacer bastante fácil y inmediatamente. Bueno, el guardacosta americano en estos momentos va a prevenir. Pero lamentablemente el guardacosta americano pues va a parar cualquier embarcación que se haga de aquí para allá con armas. Eso lo han hecho y lo van a seguir haciendo. Y eso es una situación que nos hace daño.
Los factores pero hay internacionales... posibilidades de mandar armas de Puerto Rico, de Jamaica, de otras partes de República Dominicana, de otras Haití, partes sí, del Caribe, que no sean la Florida. Sí, dale, Julio. No, mira, de hecho, a través de la mayor parte de la década de los 60, infiltraciones, o sea, que los cubanos han hecho exactamente eso, cuando los Estados Unidos pues decidió suspender todo el apoyo un poco después de la mitad de la década del 60 a buscar una salida a la dictadura castrista, y a partir de ahí pues los cubanos tuvieron que tomar pasos por su propia cuenta. Eso siempre fue el caso, y hasta se podemos debatir si realmente ayer igual que hoy el aporte que los Estados Unidos ha dado ha sido lo más beneficioso, porque ha causado enormes divisiones en cuanto al dinero que están dispersando y en cuanto a situaciones claves, como era tener la guerrilla armada luchando por la liberación en el Escambray, la expedición de Bahía de Cochinos, que habían enormes, la clandestinidad, o sea, oportunidades perdidas que uno piensa, bueno, pero esto fue diseñado para el fracaso, fue diseñado realmente con la intención de liberación. Sí, pero, mire, caballero, es que... una pequeña pausa, estoy con ustedes en un minuto, por favor, que tenemos una pausa comercial. Ahora volvemos con El Pueblo Habla, Jaime Chuslicki y Julio Schilling. Gracias, un momentico. Julio Schilling y Jaime Chuslicki. Julio, termina lo que estabas diciendo y Jaime, después de tu turno. Cómo no. Que todos los procesos históricos, absolutamente, solo de independencia o de liberación nacional, han contado de una forma directa o indirecta con factores internacionales, con apoyo logístico. Los propios Estados Unidos no serían independientes si no hubiera sido por la ayuda de Francia. O sea, eso es un hecho irrefutable. Y el caso cubano no es una excepción. No quiere decir que los cubanos pues no hagan absolutamente nada, no, todo lo contrario. Repito, parte de una estrategia fundamental es precisamente buscar opciones para producir las vías más aceleradas a decapitar ese sistema oprobioso, por lo menos en su fase inicial, a los gobernantes que están en el poder. Y yo creo que el castrocomunismo eso lo tiene claro. La muerte extraña de parte de decenas de altos oficiales de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Inteligencia nos dicen que la contrainteligencia castrista pues ha estado precisamente en la tarea de evitar que la posibilidad de una revolución de palacio o algo interno por el estilo. Jaime. Dígame. Mira, yo creo que estamos en una oportunidad que ha estado en los últimos años. Yo creo que lo que pasó en julio del año pasado indica que hay un gran deseo por parte del pueblo cubano de acabar con el sistema, o de irse de Cuba o de acabar con el sistema. Yo creo que hay ya la disyuntiva clara esa, o se van de la isla y vienen para Miami, o se quedan allá y se fajan. Y hay muchos cubanos que vemos que tienen el deseo de luchar. Tiene que haber elementos dentro de las Fuerzas Armadas y el aparato de seguridad que están descontentos con el sistema, que ven que ese sistema no va a ningún lado, que lo que están haciendo es empobreciendo al pueblo de Cuba mientras que ellos se siguen beneficiando. Por lo tanto, yo creo que hay una coyuntura interesante para poder tratar otro tipo de medidas. A mí me gusta la medida de la fuerza política, de la violencia, de tratar de terminar aquello bastante rápido. No sé si es posible que eso no sea un factor
viable, pero me luce que es el momento si se quiere hacer algo de verdad. O sea, Jaime, lo que estás diciendo es lo correcto, es la única forma, o sea, la única solución es el último recurso, pero el mismo pueblo ya está harto de estar sofocado hace tantos años, tantas décadas, tanto sufrimiento, tantos apagones, tanta falta de comida, tantas cosas que no han funcionado para ellos y ya que inclusive los que eran revolucionarios ya de que aquello va a mejorar, o sea, no hay ninguna esperanza. Exacto. Entonces ya como tú dices, ya el pueblo mismo cubano, y ahora te estoy diciendo que hay personas en Cuba que están escuchando este programa, porque ahí llega también la emisora de vez en cuando y los saludamos a ellos de parte nuestra. Y nos sentimos por ellos, pero lo que pasa es que, como tú dices, y Julio también lo dijo, que si un general, por ejemplo, se vira contra ellos, desaparece, de repente desaparece, muere por causas naturales, entre comillas. Pero mira, vamos a estar claros una cosa, creo que los tres estamos de acuerdo en esto. Los Estados Unidos de América no tiene el más mínimo interés en ayudar a que se libere Cuba. Y vamos a hablarlo así, porque es la verdad, tienen mejor interés en hacer comercio con ellos. Y hay también un grupo aquí de que viven aquí en Miami, que son gente de influencia política y económica, que están interesados para ellos mismos, para engordar los bolsillos de ellos, de hacer negocios con Cuba. O sea, ¿qué piensan ustedes de esa dinámica? Dale, Julio. Mira, primero me parece muy saludable lo que se está, o sea, planteando, que yo creo que el denominador común es que la política que se ha utilizado como banderín de totalmente pacifismo, realmente en casos de regímenes totalitarios, eso no funciona, porque el pacifismo es de una vía, de los subyugados. Sin embargo, la violencia entonces pues la tiene monopolio el poder dictatorial, y yo creo que eso ha sido contraproducente. Decir, no, todavía menos la vía violenta, yo creo que eso es un gravísimo, gravísimo error. Si eso fuera el caso, los Estados Unidos sería todavía una colonia británica, y medio mundo estaría todavía colonizado por potencias europeas, de manera que es una posición poco inteligencia. Ese tipo de resistencia no violenta funciona en democracias, eso no funciona en dictaduras, y es va contra los intereses de buscar una liberación. Ahora, sí, sin duda, esto ha sido el caso ahora, antes y siempre, que siempre hay, determinado derroche de fondos de determinadas personas o grupos o movimientos que sacan provecho, lamentablemente, y muchas veces los propios gobiernos, sea los Estados Unidos o la Unión Europea, dan fondos sabiendo bien que esos fondos no van de la manera que se está dando y con los objetivos que ellos están marcando, que eso no va a producir ningún cambio de régimen, pero lo hacen incluso para una audiencia doméstica, tanto en los Estados Unidos como en Europa, de decir, nosotros estamos ayudando a la causa de la oposición en Cuba, que a lo mejor están ayudando a un grupo de medio ambiente o un grupo con temas raciales en Cuba, cuando el problema en Cuba es el mucho más grave. Que está en el poder. Correcto, no es un problema de si hay... Jaime, te doy la palabra. Bueno, mira, la idea de que, comerciando con Cuba, invirtiendo en Cuba, que tienen algunos grupos y algunos cubanoamericanos aquí que van a ir a abrir un hotel o abrir una tienda, abrir un negocio en Cuba, que eso va a familiarizar a los cubanos con la economía de mercado, que va a abrir el proceso en Cuba. Eso no tiene sentido ninguno. Inclusive la idea de que el gobierno de Cuba en algún momento, por la presión que tienen económica, van a abrir, van a cambiar el sistema, van a permitir reformas. Eso no tiene tampoco ningún sentido. Los sistemas
totalitarios no funcionan a base de cambios económicos y de presiones económicas, funcionan a base de cambios políticos y de otro tipo de ideología, no de abrir el proceso económico para que los cubanos coman más y tengan más frijoles. Si eso fuera lo que el gobierno de Cuba quisiera en los últimos 50 años, ya ha tenido numerosas oportunidades de cambiar el sistema, de ofrecer más comida y de resolver el problema de los cubanos. El gobierno de Cuba lo que le interesa es quedarse en el poder, siguiendo oprimiendo al pueblo. El pueblo está en una coyuntura que no creen que va a haber cambio, que no va a haber cambio ninguno y que ese sistema no funciona y que es un fracaso. Por lo tanto, yo creo que esa coyuntura hay que aprovecharla. Sí, pero mira, Jaime y Julio, se ven videos, y ustedes lo han visto con mucha frecuencia también, estoy seguro de eso, sin duda ninguna, de cómo viven ciertas personas en la misma Habana, por ejemplo, que están viviendo en un edificio que ya tiene 60, 70, 80 años de ser edificado, que no le han hecho ninguna mejora, que está goteando, que a veces no tienen ni techo, que los inodoros no funcionan, que el agua, la presión del agua no llega, tienen que ir al río, donde sea, para buscar cómo vaciar los toilets, que los apagones, todavía hay colas para comida. O sea, esto es una situación que es una crisis humana. Estamos hablando de una crisis humana. Ya el hambre en Cuba se conoce hace muchas décadas, pero va empeorando. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. En la casa mía donde yo vivía en Cuba, en La Habana, tengo por seguro ya confirmado que se apoderó de esa casa un capitán que vivía en las montañas cuando el movimiento de Castro, y a ese capitán le dieron la casa. O sea, ese capitán está ahí afincado, está cómodo, tiene su carrito, tiene su celador, tiene su guardia y está cómodo. Y así como eso, todas las personas claves del gobierno, en el sentido que sean ministros o sean generales, están así. Y ellos están viviendo en otro tipo de órbita, no la órbita que te acabo de escribir, sino una órbita que tienen sus lujos, sus cosas, sus viajes, su dinero en extranjero, la educación para los hijos, todas esas cosas. O sea, hay un desafío aquí de hasta cuándo, como dice Jaime y tú también, Julio, hasta cuándo ese pueblo que está ahí sufriendo, cuando llueve se mojan, que no pueden darle comida a los niños, y salen a la calle como salieron en julio, ¿verdad? Pero no tienen, como dice Jaime, tienes tú razón también, Julio, no tienen forma de contrarrestar la violencia, porque ni siquiera pueden ni cargar con palos, no pueden tener nada en la mano y no pueden defenderse. Y entonces, ¿qué hacemos? Porque este país donde estamos viviendo no levanta un dedo para ayudar a ese pueblo. No levanta un dedo, lo voy a repetir otra vez, porque no lo ha hecho ni lo va a hacer. E inclusive si tú tratas de llevar algo hacia Cuba, que sea armamento, etcétera, la guardacosta americana la va a parar y te va a embarcar y te va a poner en la cárcel, ¿ok? O a lo mejor hasta te manda a Cuba para que sufras una condena. O sea, esto es una situación que ¿cómo es posible que los que tengan los rifles son los que mandan? Pero así es. Así que te doy a ti la palabra, Jaime, por supuesto, y después Julio. Dale, Jaime. Bueno, hay cosas que se pueden hacer sin armas de los Estados Unidos y sin ayuda. Por ejemplo, los cócteles Molotov se preparan con una botellita, un poco de alcohol o gasolina y una mecha y un fósforo. O sea, que de ahí se pueden hacer muchas cosas con cóctel Molotov. O sea, no es necesario que los cubanos reciban las armas más sofisticadas para que se rebelen. Hay muchas cosas que el cubano en Cuba, y yo creo que ya están haciendo muchas de esas cosas, se puede hacer y se pudiera hacer. El problema es
hay que dirigir esa lucha, y ya yo estoy muy viejo, ya yo estoy pasado de edad, pero jóvenes aquí que están interesados en cambio en Cuba pudieran ayudar, pudieran hacer, y mucha gente que tiene dinero puede ayudar. Algunos de los que tienen dinero les interesa invertir y hacer negocios en Cuba, otros les interesa cambiar el proceso y cambiar a Cuba y ver una Cuba libre y diferente. Bueno, entonces habría que escuchar a todo el mundo y a ver quién quiere ayudar. Eso es cierto. Julio. Mira, completamente cierto que regímenes totalitarios no responden a beneplácitos económicos, relaciones económicas. China y Vietnam son ejemplos clásicos de que políticas de acercamiento con este tipo de regímenes solo sirven para fortalecer el modelo dictatorial, no para abrir espacios de libertad. Yo creo que eso no hay duda. Y para el crédito de la mayor parte del exilio cubano, la nación cubana fuera de su territorio, no imitaron a los chinos que vivían en la diáspora de Hong Kong, Macao y Taiwán, que sí fueron y aceptaron muchos de ellos la invitación de Deng Xiaoping y fueron a China a invertir. Gracias a Dios los cubanos no han seguido ese ejemplo. Pero quiero destacar que lo que pasó los otros días en la base de tanqueros en Cuba y otros fuegos que han habido en hoteles, etcétera, no podemos descartar que de hecho estos no son actos. No estoy diciendo que lo son, pero tampoco se puede descartar. Buena idea. Lo contrario, que no son acciones precisamente de liberación por parte de buscar avenidas de liberación, y eso hay que tenerlo en cuenta. Lo importante es entender de que el castrocomunismo necesita de recursos para mantenerse en el poder, tiene narcotráfico, tienen, determinadas fuentes de entrada, de remesas, el neoesclavismo, pero no es suficiente porque mantenerse en el poder cuesta mucho dinero, y en el caso castrista, pues eso es un problema paradigmático, porque no tienen la suficiencia económica para ni siquiera enfrentar necesidades básicas. Entonces, los Estados Unidos y el acceso al crédito que nunca van a pagar, por supuesto, pero el acceso al crédito norteamericano es lo que ellos están buscando y no lo van a recibir. No lo van a recibir gracias a la nación cubana que vive fuera del territorio, que sigue insistiendo en libertad y democracia. Yo creo que eso, de nuevo, hay que señalarlo, y según la situación se vaya recrudeciendo para la dictadura castrista, si hay un cambio en la política norteamericana, por ejemplo, los bancos de Putin que se le cerraron al castrismo por medio de las sanciones a la dictadura rusa, están teniendo efecto en Cuba, porque los bancos de Putin han servido para lavar dinero, para esquivar las sanciones. Eso ha sido un golpe. No es casualidad que a raíz de la invasión rusa a Ucrania hemos visto cómo se pone peor los apagones, etcétera, etcétera. Bueno, porque se le cerró una puerta. Y yo creo que este tipo de movidas estratégicas sí tienen un impacto, y no podemos perder la esperanza de que en el sacrosanto derecho de rebelión, que es un principio básico democrático y de una sociedad republicana, pues se pueda llevar a cabo en Cuba, inspirado por un levantamiento popular, como en efecto fue el 11 de julio. Yo creo que eso, y si hay un antes y un después, y yo creo que eso, lo de Cuba, la liberación de Cuba, no lo puede aguantar nadie. Es simplemente cuestión de tiempo. Jaime. Sí. Ya, yo creo que se ha dicho todo. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Julio, y estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Yo creo que ha llegado el momento. Yo creo que el levantamiento de julio del año pasado es un momento antes y después
de la situación interna del país. La primera fase. El pueblo quiere cambio, se ve que el pueblo está dispuesto. Sí, sigue. ¿Perdón? Sí, que el pueblo está dispuesto, sigue. No, que no va a ser fácil, que el pueblo está dispuesto a luchar, que ya está cansado de aguantar, y lo que necesita son los recursos y el empuje de un exilio que está bien organizado, que tiene plata, que está bien viviendo muy bien en Miami, así que yo creo que se puede hacer. Sí. Entre ustedes dos, mira, vamos a ver, bueno, vamos a ver nuestra bolita de cristal. Pues ya esa bolita de cristal la hemos visto mucho tiempo antes, hace mucho tiempo, y no ha pasado nada. Ay, Dios mío, no ha pasado nada en todos estos años que estamos aquí en este país. Pero en esa bolita de cristal, por el levantamiento del 11 de julio, ya se ve y se nota que hay un desencanto general en el sentido de que no que sean anticastristas y anticomunistas, así a matar. O sea, no lo son, muchos de ellos quizás no lo sean. Lo que son es un pueblo necesitado en ciertos aspectos, ¿no? Pues un pueblo que necesita comer, ¿no? Comer, tener unos ingresos, tener una familia, tener un techo que no botee, todas esas cosas. Son cosas rudimentarias y básicas y necesarias para cualquiera, no importa la creencia política que tenga. O sea, existe ese desencanto general. Ahora, ustedes que son para mí icónicos en el sentido de la historia de Cuba, conocedores, historiadores, autores, escritores, oradores, ustedes son lo máximo que puede haber aquí, y profesionales también. ¿Qué miran ustedes en los próximos, vamos a calcular, 5 años? Te doy la palabra a ti primero, Julio, y después a Jaime. Dale, Julio. Cómo no. Y Gonzalo, muchísimas gracias por tus palabras tan halagadoras y amables. Mira, yo tengo un gran optimismo, porque estamos viendo, yo creo que esto también es un denominador común en el planteamiento de los tres. Hay un antes y un después donde ya el pueblo está públicamente desafiando al castrocomunismo. Y esto es muy importante cuando un régimen totalitario, como es el que está en el poder en Cuba, ya pierde el espacio público de poder tener la dominación del discurso. O sea, que ya el monopolio del discurso en espacios públicos lo han perdido, estamos viendo, y eso en gran medida también ha sido facilitado por el Internet y por los medios. Quiere decir que ya no solo se entera la nación cubana fuera del territorio de lo que está pasando y el mundo fuera, sino también Cuba interno, de modo por lo que se vuelve a repetir en Cuba. Entonces las condiciones actualmente de descomposición, visto desde un punto de vista de ver la estructura dictatorial en Cuba, está en una descomposición extraordinaria. Y el descontento no solo es entre la población, también son entre elementos de las Fuerzas Armadas, entre elementos, personas que pueden tomar decisiones patrióticas. Y yo creo que eso es lo que todos queremos y está viendo, o sea, lo que el pueblo de Cuba está haciendo. Entonces estoy sumamente optimista y yo creo que estamos viviendo, y más allá de que esto se ha dicho en otras ocasiones, en la última etapa, gracias a Dios, de la dictadura castrista. Jaime. Bueno, yo no sé si es la última etapa o la etapa preliminar a la última. Yo no quiero predecir que va a haber un cambio, que aquello se acaba, que aquello no funciona. Todo el mundo sabe que aquello no funciona. El pueblo de Cuba está ahora confrontando al aparato de seguridad y al gobierno. Sabemos que hubo demostraciones en Nuevita recientemente. Por lo tanto, esto se va a incrementar. Ahora, hay que darle aliento y ayuda a este movimiento. Si no, este movimiento va a ser sofocado por el aparato de seguridad. No hay ninguna garantía
que las demostraciones estas van a llevar al final del régimen. En Hungría, como vimos, hubo demostraciones y demoró muchos años y otras circunstancias para que hubiera cambio. Por lo tanto, en Cuba, la única forma que yo veo es ayudando al pueblo, preparando al pueblo para que se lance y tratando de dividir a las Fuerzas Armadas y que acaben con el sistema. Fíjate, eso sería clave. Si las Fuerzas Armadas se alzaran, pero como sabemos, nosotros ahora ya muchos de ellos pues han padecido por causas naturales, entre comillas. O sea, ya los mismos castristas se están matando ellos mismos para mantener el poder y es triste. Señores, ustedes son los máximos. Sí, pero las Fuerzas Armadas no van a hacer nada si no ven una fuerza política en la calle, si no ven al pueblo en rebelión. Esa es la única forma que las Fuerzas Armadas van a actuar. Si no ven la rebelión popular y ven al pueblo fajándose, no van a hacer nada. ¿Qué mensaje tienen ustedes entonces para el pueblo, Jaime? ¿Qué mensaje tienes tú para el pueblo de Cuba? Porque se está escuchando en la isla también. Arranca. Bueno, el mensaje ya está dado. Es claro, hay que sacrificarse para terminar con esto. Es muy fácil decirlo desde aquí, sentado en Miami. Sí. Y es muy difícil decírselo al cubano que ya entiende y sabe lo que están viendo y que no hay un futuro con este sistema. Tratar de terminar con el sistema y usar la posibilidad de que existan para acabar con ese sistema. Sí, fíjate tú, ya los actos estos famosos que eran los actos de repudio, que nosotros pues ya estamos conscientes de esos actos de repudio, cuando había alguien, una sola persona en una manzana que se quejaba de la situación, pues formaban actos de repudio, entonces recogían un montón de gente, se iban enfrente de la casa, ya eso ya no existe, ha dejado de ser, porque ya el pueblo en sí, casi en su totalidad, siempre habrá sus castristas, siempre habrá sus fieles servidores de Castro y todas esas cosas, pero ya la población ha llegado a un ímpetus que, como dices tú, Jaime, y tú también, Julio, la situación tiene su término final. Eso es lo que yo opino y yo rezo por eso. Julio, ¿qué piensas? Mira, Martí dijo, no hay tirano que afronte un pueblo en pie, y ese es el mensaje que desde este programa les digo a Cuba, lo tienen en sus manos y normalmente los procesos históricos de algo, de una acción popular, eso lo hemos visto en los Estados Unidos, de un acto popular que empieza a un nivel que mirado, juzgado así solo, no parecería suficiente como para derrocar un sistema. Sin embargo, de ahí tiene un efecto dinámico que lanza una serie de factores en movimiento que sí tienen un impacto geométrico y alcanzan la liberación al final. De modo que ninguna acción es pequeña, y el control social e institucional, el castrocomunismo no lo tiene ahora como lo tenía en otro momento, y es tan vulnerable. Quiere decir que Cuba y su libertad sí es un factor muy posible. Dios te oiga. Jaime. Bueno, me tengo que ir, así que le doy las gracias a ustedes por el programa. Saludos a ti, Gonzalo, y a Julio y a todos los que nos oyen. Gracias. Y, Julio, ¿te puedes mantener o tienes que salirte también? Bueno, más por par de minutos más. Ok, perfecto. Bueno, Jaime, muchísimas gracias a Jaime Chuslicki, el director del Cuban Studies Institute, un señor de mucho conocimiento. Rara vez que sale en el aire y le agradezco que aceptó la invitación a último minuto. Julio, cuéntame qué programas tú tienes andando en un futuro cercano
para que la gente te puedan conocer también. ¿Cómo no? Bueno, mira, este sábado en la oficina, este sábado a las 7:30 de la noche en la oficina de Alfa 66 se va a hacer un acto de recordación, un homenaje póstumo a Basilio Guzmán, un preso político emblemático que falleció, él vivía en Maryland, falleció no hace mucho, y pues se va a tener un evento con Ernesto Díaz Rodríguez y Ángel de Fana, y todo la gama de Infante, de presos políticos que van a estar presentes para recordarlo. Y la semana que viene, el jueves 22 de septiembre, en la Biblioteca Pública de Westchester, un conversatorio con Ernesto Díaz Rodríguez, el preso político que la viuda de Nazario Sargent encontró unos poemas de Ernesto inédito, escritos desde la cárcel, que no se habían publicado, ni él se acordaba que existían, y Ernesto, pues a sugerencia de muchos amigos, decidió recopilarlos y publicarlos, y se va a presentar ese poemario escrito desde las cárceles de Cuba, en poemas inéditos que fueron encontrados en nada menos que en la casa de Nazario Sargent por la esposa, y eso va a ser el jueves 22 en la biblioteca de Westchester a las 5:30 de la tarde. La entrada es gratuita a estos dos eventos. La oficina de Alfa está en la 8 calle, la 22 avenida, y la biblioteca de Westchester está en Coral Way y la 94 avenida. Uno es el sábado 17 y el otro es el jueves 22. Nos van a acompañar en el jueves Sara Martínez Castro, Luis de la Paz, Ángel de Fana, José Antonio Albertini, servidor, y por supuesto Ernesto Díaz Rodríguez. Quedan todos invitados, la entrada es completamente gratuita. Y Gonzalo, te felicito a ti por este programa magnífico. Mira, si me preguntas qué es lo que puedo destacar de todo lo que se habló, es precisamente no tener el miedo a decir que todas las vías de liberación son válidas. Sí, señor. Y eso es muy importante. Eso es muy importante porque estamos en guerra, hemos estado en guerra desde el 1 de enero de 1959, y el no querer introducir en la ecuación liberadora determinados medios de alcanzar la libertad por no sé qué, porque realmente no, por supuesto que no es una cuestión ética, porque si fuera así tendríamos que renunciar a toda nuestra historia, a todos nuestros próceres, y eso no lo vamos a hacer. Pues aquí en este programa tú digo abiertamente, eso ha sido el denominador común de todo lo que se ha hablado. Yo creo que eso... Muchas gracias, Julio. A ti por organizar esto, a La Poderosa, que siempre es un podio de libertad. Así que... eso es cierto. Y siempre estamos aquí en la defensa de nuestro país, y personas como tú y Jaime, pues son personas que tienen que estar, que la gente te tiene que oír y te tiene que conocer. Voy a repetir el evento que tienes el 22, o sea, el jueves entrante, de la semana entrante, en la biblioteca de Westchester, que está en Coral Way, o sea, la 24 calle y la 94 avenida, a las 5:30 de la tarde, donde se van a ver unos poemas de Narcén, creo que dijiste, y de otras personas. Y entonces, Ernesto Díaz Rodríguez. Ernesto Díaz Rodríguez, sí. Y presos políticos y todas esas cosas que escribieron ellos. Julio, perdona, pero me tengo que despedir de ti. Este programa probablemente lo repitamos, este mismo programa que acabamos de grabar hoy, lo vamos a repetir el miércoles que viene en El Pueblo Habla otra vez, yo creo. Depende que tengamos en la agenda, pero si podemos lo vamos a repetir, porque la verdad que es apoteósico como ustedes dos son personas que, vaya, son para mí y para todo el pueblo son íconos
de la libertad de Cuba y la esperanza. Y que Dios los bendiga a ustedes dos, que Dios los bendiga a todo el pueblo, porque este pueblo es muy valioso. Aquí en Miami estamos defendiendo nuestras causas en comunes y vamos a defendernos en cuanto a la libertad de Cuba y la defensa de los derechos que tenemos aquí en este país. Gonzalo Sanabria, su humilde servidor, se despide de ustedes. Gracias.